Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar a esta hora y poder seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver hoy, el tema es las maldiciones de la desobediencia. El jueves pasado estudiábamos la revocación de las bendiciones y en la enseñanza anterior mirábamos por qué razón es que el Señor revocó, o mejor dicho, les iba a revocar las bendiciones o el pacto, pero por culpa de ellos, ¿verdad? Y que decíamos que revocar significa anular, invalidar o dejar sin efecto una decisión, mandato o una resolución previamente tomada. Entonces, en esencia era quitarle validez o vigencia de algo que antes sí la tenía. Y eso está reflejado en el exilio tanto del reino del norte Israel como el reino del sur Judá. Porque aunque no fue al mismo tiempo, sino que muchos años de diferencia, a los dos les llegó el exilio. Y con esto llegó la revocación de las bendiciones, las maldiciones por la desobediencia. Y en la enseñanza anterior vimos las plagas, la sequía, la derrota en batalla, las enfermedades, la opresión y el exilio. Así que yo quiero que por favor usted me acompañe a Deuteronomio 28 y vamos a ver ahora las maldiciones de la desobediencia. Es una continuación, ¿verdad? Y la primera es la ruina económica. Acompáñeme a Deuteronomio 28, 38, 42. Y fíjese que una de las cosas que más sufre el creyente que desobedece al Señor es lo económico. Y qué triste es que muchas veces el Señor tiene que tocar lo económico en nuestras vidas para que podamos hacer caso, volver. ¿Cuántos le hemos pedido al Señor por un buen trabajo y cuando este buen trabajo tenía un buen salario, empezamos a enfriarnos y empezamos a sentirnos cansados porque le estamos dedicando mucho tiempo a nuestro trabajo, porque es importante para nuestra familia, etcétera? Y entonces el Señor lo que tiene que hacer es quitar el trabajo. Y cuando quita el trabajo, cuando quita lo económico, entonces es cuando como que reaccionamos, volvemos en sí, ¿verdad? Y venimos otra vez, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, etcétera. Entonces, hubieron varias situaciones en Israel que fueron repetitivas. Y entonces llegó un momento en que todo esto cansó al Señor. Dice Deuteronomio 28, 38, 42. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Padre, te damos gracias hasta ahora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Amén y amén. Ahora, tenemos que partir de algo muy importante. La economía de los israelitas estaba basada en la producción económica. El Señor les dijo, cuando ustedes lleguen allí, a cada persona o a cada familia se les dará una porción de la tierra que es la herencia recibida por parte del Señor. Y eso era un mandato, que la tierra era del Señor, pero era una heredad por la cual no se podía vender o dársela a alguien. Ejemplo, la viña de Nabot y Acab. Ahora, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Imagínense, sembrar 1, 2, 3, 10 manzanas y entonces tener esas 10 manzanas sembradas, esos 3, 4, 5, 10 acres sembrados y al final hacer un esfuerzo muy grande y el resultado es
recoger poco. Ahora, para recoger poco tenían que ver algunos factores. Primero, la sequía. Porque el sembrador siembra esperando la lluvia, ¿verdad? Espera la lluvia temprana, que es la que afloja un poco la tierra. Entonces la labra, se siembra, entonces viene la lluvia, la que hace que la semilla germine y dé fruto y crezca. Y la lluvia tardía, que es aquel último impulso para que termine de madurar o de producir la cosecha. Entonces, qué importante era que no hubiera sequía, sino que al contrario, hubiera el agua suficiente, porque también la abundancia de agua arruina. Entonces, en el Señor era un balance el que hay con la tierra. Él tiene que mandarle el agua necesaria, porque menos no me sale, no recojo, no se madura el producto, o demasiada agua, ¿qué sucede? Se arruina. Y entonces en lo económico, esa es una de las cosas que muchas veces nos hace falta como creyentes, tener un equilibrio. Salomón dijo, no me des riqueza, no me des pobreza, manténme del pan necesario. Salomón estaba pidiendo un equilibrio en lo económico, porque si había pobreza iba a estarle reclamando a Dios, y si había abundancia más de la que él pudiera manejar, iba a haber un olvido. Entonces, tanto la sequía, porque después dice que la langosta se iba a comer eso, la peste traería una devastación y pobreza. Entonces, ¿qué había el Señor prometido? Bendecir el fruto de la tierra y el fruto del ganado. Pero cuando el pueblo desobedeciera, entonces la promesa de la fertilidad y de los animales sería revocado. Entonces aquella promesa se volvería en maldición por la desobediencia. Los israelitas iban a sembrar semillas, pero no iban a cosechar. Plantarían viñas, pero no iban a recoger uvas, porque los gusanos destruirían el fruto de la vid. Plantarían olivos, pero las olivas caerían prematuramente. Y ahora las olivas es figura del aceite, es figura de la unción. Y la unción del Señor es el respaldo en nuestras vidas. Qué difícil es cuando las cosas no salen, ¿verdad? Como nosotros hemos pensado. Pero muchas veces no salen porque hemos dejado al Señor. Entonces, plantarían olivos, pero las olivas iban a caer prematuramente. No iba a haber vino, que es figura de la alegría, de gozo. Porque cuando las cosas no se dan, nadie se alegra. Qué bueno, las cosas no me salieron. No, hay frustración, molesta, enojo, tristeza, preocupación, turbación, etcétera. Un montón de situaciones. Entonces, no iba a haber grano, no iba a haber alimento, no iba a haber viña. Alimento, gozo y unción. Grano, viña y olivo. Mire qué importante estas tres cosas, que eran los principales productos de la tierra en Canaán. Entonces la magnitud de la ruina económica de Israel es aparente, ¿verdad? Toda la cosecha de Israel sería consumida por la plaga, a tal punto que ni aún los hijos podrían ayudar a sus padres en la cosecha, porque estos serían llevados cautivos como botín de guerra. Entonces, la siembra, que era la principal, lo agrícola, que era la principal, la economía, la economía que estaba basada en la producción agrícola, no se volvía el trabajo de una persona, se volvía el trabajo de la familia. Entonces, para un padre era necesario que sus hijos estuvieran allí para poder ayudarle, para poder sembrar, para poder arar, para poder labrar, para poder cosechar, para cuidar el ganado, etc. Entonces iba a haber este punto, pero imagínense, no iba a haber trigo, no iba a haber alimento. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando nosotros cambiamos
lo espiritual por lo económico. Perdemos palabra, perdemos el gozo y perdemos su respaldo, que es su unción. Siguiente. En el versículo, siempre estamos en Deuteronomio 28, versículos 23 y 43 y 44, vemos humillación. Quiere decir que una de las maldiciones de la desobediencia es la humillación. Y oiga lo que dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Esto es completamente diferente a la parte de las bendiciones del pacto. Totalmente diferente. Entonces, la pobreza de Israel iba a ser tan profunda a causa de su humillación. Porque mientras los forasteros o los extranjeros fueran exaltados, la pobreza de Israel iba a aumentar. Entonces, esto era una revocación de la promesa allá de la exaltación de Israel. ¿Por qué? Porque en la exaltación de Israel dice que tú prestarás y no pedirás prestado. Ahora, ¿qué significa prestar? ¿Qué significa tener una deuda? Significa que alguien tiene en cierta manera, ¿verdad?, el control o la posesión de sus bienes. Porque, ¿qué es más una deuda? Usted hipoteca su casa y al final, si no paga, entonces ¿de quién es la casa? No hay una presión por la hipoteca, no hay una presión por la deuda. Fíjese que el Señor, ahora, ve cómo va una secuencia. Si tenemos problema en lo económico, ¿qué es lo que viene después? Deudas. Entonces, ¿cuál es el deseo del Señor? Lo que le dijo Juan al anciano Gayo: amado, yo deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, hermanos, entonces las deudas son malas. Pues depende, ¿verdad? Porque si usted necesita comprar una casa, no le puedo decir, hermano, no, pero ¿cuántas deudas son las que ahogan? ¿Cuántas deudas están allí? Simple, ¿cuántas deudas tenemos por habernos alejado y desobedecido del Señor? Nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad. Porque si no hay una entrada económica, si nos va mal, ¿y qué sucede con las deudas, hermano? Cuando recibimos nuestro salario, trabajas mucho y disfrutas muy poco. ¿Por qué? Porque tengo que estar pagando esto y esto. Y no salimos de una, más no salimos de otra. Ya no solo es el hecho de la casa que se está pagando, la cuota, sino que se arruinó esto y hay que pagarlo, se arruinó aquello, las tarjetas están topadas, no hemos retrasado con la luz, el agua, el teléfono, que el colegio de los niños, que tal cosa, que me pasó esto, que en el peor momento pues se arruinó algo del carro y que ni modo, hay que pasar la tarjeta y eso significa más interés. Mire, hay un montón de situaciones que muchas veces nosotros no pudiéramos, pareciera que no podemos discernir. Pero hay que examinar nuestras vidas y ver qué está pasando. Porque si lo primero es lo económico, mire la humillación. Les dice, en vez de prestar, ¿qué significa prestar? Que yo tengo adicional a lo que yo necesito para mi sustento personal o familiar. Yo puedo prestar cuando tengo más de lo que necesito. Yo puedo prestar cuando he ahorrado. Yo no puedo prestar cuando no tengo. Sería una insensatez mayor sacar un préstamo a alguien
Cuando yo tengo un montón de deudas, en vez de prestar, Israel pediría prestado. Hay mucha gente que cuando hay problemas, ¿verdad? Hay situaciones, entonces se tragan el orgullo y por su familia van donde un familiar, donde un amigo y muchas veces donde un hermano de la iglesia, que no debería ser así, pero bueno, y decirle, necesito, no tengo para esto y para esto. En vez de ser cabeza, serían cola. Por causa de la desobediencia de Israel, aún la estructura social de la comunidad israelita iba a ser afectada. Entonces, mire qué importante es entender que la ruina económica nos lleva a una humillación. ¿Por qué? Porque pedir prestado, porque estar en una situación difícil, para nadie es agradable. Porque ¿cuántos se tienen que tragar su orgullo, pero para que sus hijos, su familia coma? ¿Va? ¿Cuántos han pedido alguna vez algo prestado y tal vez están haciendo el esfuerzo por pagar y al que le prestó le dice, mira, ¿y cuándo me vas a pagar? ¿O te vas a quedar con el dinero? O andan haciendo bulla, ¿verdad? Andan diciendo por todos lados, no, si él tiene porque yo le presto, si no sé qué, eso es humillante. Entonces el Señor les dice, guarden el pacto, obedezcan, no vayan a hacer esto, ya lo estudiamos, para que no les acontezca esto. Ahora, en los versículos 45 y 46 está la razón para las maldiciones. Es decir, el Señor todavía se lo está dejando muy claro y dice, Deuteronomio 28, 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Lo mismo, lo contrario en las bendiciones. Y estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y esto era, y te darán vida. Y tendrás abundancia y tendrás llenos de días hasta que mueras. Vas a vivir en buena salud, con vejez, etc. Pero aquí es todo lo contrario. Y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué llegaron las maldiciones? ¿Cuál es la razón? Por no haber atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Entonces, mire qué importante es esto, ¿verdad? Déjeme buscarle algo, no sé si lo tengo aquí a la mano. Andaba buscando la otra parte. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué vienen las maldiciones? ¿Por qué viene la revocación del pacto? ¿Por qué nos acontecen muchas cosas? Porque no pusimos atención. Mire, fácil. ¿Alguna vez a usted no le ha pasado esto? Que estamos oyendo la enseñanza, estamos en el culto, en el servicio, estamos oyendo que están predicando, no importa quién sea, y muchas veces nuestra mente anda por otro lado. Y no estuvimos atentos. No estuvimos atentos a la enseñanza, a lo que predicó el hermano. Muchas veces cometemos un error, hermano, porque no es el pastor el que está predicando, no le ponemos atención. Pues déjeme decirle algo, que por ese que tal vez a usted no le interesa escuchar porque no es el pastor, puede hacer que por medio de él Dios le pueda hablar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos atendido a la voz de Jehová? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, esto lo puedo resolver yo? Entonces, todas estas maldiciones estaban destinadas a venir sobre Israel
si en el futuro dejaban de oír la voz de Jehová y dejaban de obedecer sus mandamientos y sus estatutos. Mire, hermano, tenemos una costumbre como creyentes que cuando estamos en problema es cuando más atención queremos poner. Y cuando no estamos en problema es cuando menos importancia le damos a su palabra, a la alabanza, a la oración, al congregarnos, al estar con los hermanos, etc. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que por causa de esta desobediencia iban a haber maldiciones, pero no solo queda allí, sino que estas maldiciones iban a perseguir, iban a perseguir a Israel como una bestia salvaje o como un animal de rapiña. Porque cuando alguien está, alguna vez usted ha visto algún documental, ¿verdad? Y se ve que está ahí en la selva o en los desiertos, etc. Y está un animal herido. Ahí están las aves de rapiña, ¿verdad? O ahí están los animales que son carroñeros. Y mire, cuando estos animales sienten el olor de la sangre, pero sienten que este animal, el herido, se va a morir. Ahí van detrás, mire. Ahí van siguiéndolo y ahí están esperando. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento. Entonces el Señor le está diciendo a Israel, le está diciendo a ellos que las maldiciones van a perseguir como una bestia salvaje. Es decir, voy a hacer lo posible para herirte, para matarte. Pero no va a ser eso suficiente, sino que todavía van a venir los animales de rapiña, los carroñeros, a hacerte pedazos de lo que quedó de ti. No solo va a haber la muerte, sino que también el que tú seas devorado por completo. Entonces, la consecuencia de esta desobediencia tenía que servir como señal y prodigio, no solamente para el pueblo que había pecado contra Jehová, sino que también para sus hijos, para las generaciones. El Señor Jesús allá dice, esta generación solo pide milagros y señales. Y fíjese que muchas veces nosotros solo nos enfocamos en las cosas buenas, pero no tomamos conciencia o no evaluamos cuando estamos viendo aquellos problemas que le ha pasado a alguien. Cuando podemos ver que alguien está en una situación difícil, muchas veces lo que hacemos es juzgar o señalar, pero no examinamos por un momento que eso debería de ser una señal y un prodigio para nosotros y para nuestros hijos, para no hacerlo, para no cometerlo. Y esto debería de traer límites a nuestra vida y límites a nuestro hijo. Fíjese que cuando yo estaba pequeño, mi padre, siempre que íbamos por la calle y había una persona tirada en el suelo por el alcohol, me decía siempre, mira hijo, eso es por beber alcohol. Desde pequeño, eso es por beber alcohol. Entonces, yo crecí y nunca tuve el deseo de beber porque me enseñaron, me inculcó que el alcohol llevaba a esa condición o a esa situación. Ahora, usted puede examinar y evaluar lo que está sucediendo a su alrededor de algunas cosas. Si usted es padre, alguna vez le ha dicho a su hijo, mira hijo, no hagas esto, esto y esto. ¿Cuántos padres se han tomado el tiempo de hablar con su hijo o con su hija adolescente y decirle, mira, no es el tiempo de tener novios, no es el tiempo de salir, porque hay algo que se llama ser promiscuo? Y esto de ser promiscuo, porque hay algo hormonal en ti que es normal, pero la palabra dice que una relación sexual es para el matrimonio únicamente. Si es fuera del matrimonio, es un pecado, estás desobedeciendo a Dios y por lo cual hay problemas, hay situaciones como desde una enfermedad, desde una contaminación espiritual,
o un embarazo no deseado y que al final la criatura no es el problema, pero a ti se te arruinó la vida, te cambió la vida, porque ya no vas a poder, sino que ahora tienes que depender, hacer esto y todo lo demás. No, el mundo dice, vive tu vida y si quedas embarazada, pues aborta. Es lo más fácil y sencillo. No, no es así, porque todo trae consecuencia y todavía hacer algo es que va en contra de la voluntad de Dios, trae mayores consecuencias, como quitarle la vida a alguien indefenso. Pero ¿cuántos padres no toman conciencia en hecho de hablar con sus hijos, decirles, mira lo que está pasando? Porque la palabra es para todos. Entonces, esto tenía que servir de ejemplo, no solo para los padres, sino que también para las generaciones. Y entonces, estas maldiciones iban a caer sobre Israel y servirían de evidencia de que la violación del pacto del pacto traería una consecuencia severa sobre la nación. Hermano o hermana, que usted es padre de familia, si usted no instruye, no habla a sus hijos, déjeme decirle algo, hay consecuencias severas para su familia, no solo para su vida, porque muchas cosas usted las pudo haber hecho y usted dice, Señor, yo pequé, sí, pero en algunas o en muchas circunstancias, sus hijos, sus nietos, lo pueden sufrir, lo pueden padecer. Ahora, del versículo 47 al 52, el Señor les dice que va a llegar el enemigo. Habla de la llegada del enemigo. Oiga lo que dice. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Quiere decir que se puede servir a Dios sin alegría y sin gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Porque nosotros muchas veces adoramos las cosas, pero no adoramos al que nos dio las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, ahora aquí cambia la perspectiva histórica de la desobediencia de Israel. Aquí ya es otro panorama. Porque en el versículo 15, la desobediencia de Israel es una posibilidad futura. 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, pero acontecerá. Y en el 45 habla, y vendrán sobre ti, pero acontecerá. Y entonces aquí el sentido es diferente, la perspectiva es diferente, porque en el 15 es como te mando hoy que hagas para que no te acontezca, pero en el 45 es te he mandado, te lo dije. Porque son dos cosas muy diferentes. Usted le dice a su hijo, no hagas. Pero cuando es muy diferente cuando usted le dice, te dije que no lo hicieras.
Son dos cosas muy diferentes. En la primera fue una advertencia, pero en la segunda ya es desobediencia. Y por haber desobediencia hay consecuencias. Entonces, esta realidad del exilio es confirmada en Deuteronomio 29, versículo 28. Y dice, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. Pero hermano, aquí estamos hablando todavía en Deuteronomio. Y lo que pasó muchos años después, lo sucedido muchos años después. Sí. Pero mire, y Jehová los desarraigó de su tierra. Porque en el 22 dice, 29-22, y dirán las naciones venideras. Y dirán las naciones, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y el 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor a ellos en ese momento les estaba revelando lo que iba a acontecer, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas. ¿O acaso que el Señor no les dijera todo esto? ¿No les estaba revelando algo? Ahora, ¿acaso usted y yo no tenemos hoy revelación de parte del Señor, entendimiento? Entonces, al tener esta revelación de parte del Señor, debemos de cumplir toda la palabra de su ley. Entonces, la consecuencia de la desobediencia y lo que le iba a suceder a Israel por causa de la violación del pacto, aquí el escritor declara, Jehová los desarraigó de su suelo con furor, con ira, con indignación, los echó de la tierra como lo ha hecho hoy. Entonces, esto iba a pasar, esto habla de la maldición que vendría sobre Israel por los muchos pecados ya cometidos, no por el primero. Porque el Señor cuando viene a tomar cartas en el asunto, no es porque una vez pecamos, no, porque fueron reiteradas veces. Entonces, ¿cuál fue el fracaso de Israel? No haber servido al Señor con alegría y con gozo, como lo vimos en el versículo 47. ¿Cómo es posible que nosotros, después de todo lo que Dios nos ha dado, no tendremos gozo cada vez que le servimos? ¿Cómo es posible que a un servidor le sea pesado, ya le sea molesto servir? Al que le toca arreglar las sillas, al que le toca pasar, al que le toca barrer, al que le toca hacer limpieza, al que le toca cantar, al que le toca poner las alabanzas al de escuela bíblica. ¿Cómo es posible que perdió el gozo? Perdió la alegría. Entonces está diciendo que servir al Señor sin gozo y alegría también es una parte de la violación del pacto. También es violar el pacto. No, mira hermano, es que yo no peco. Sí, pero si estoy sirviendo sin gozo y alegría, estoy violando el pacto del Señor. Entonces, Israel no quiso servir a Jehová por causa de su abundancia. Entonces, ellos servirían a sus enemigos en medio del hambre, de la sed y de la desnudez, y que les iba a faltar todas las cosas. Entonces aquí vemos una descripción del enemigo que iba a invadir a Israel y que al final sucedió, porque sucedió, llevó a este pueblo al cautiverio en una manera general. Le dice, el enemigo viene de una tierra lejana, y así sucedió. Dice que hablaba un idioma que el pueblo no entendía, y así fue. Les dijo, este será un pueblo cruel, poderoso, sin compasión, violento y destructivo. Y así fue. Y aún así, ellos no entendieron. Esta nación iba a devastar la cosecha, iba a matar todo el ganado y destruiría las ciudades.
de Israel. Y entonces llegaron los asirios, que invadieron el norte y destruyeron a Samaria en el 722 antes de Cristo. Y los de Judá no fue suficiente ver el ejemplo de la nación del norte, y en el año 587 llegan los babilonios y destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Los de Judá tuvieron una oportunidad en el ver a sus hermanos del norte y decir: no queremos esto, cambiemos nosotros y nuestros hijos, mas no lo hicieron. Mire, yo me imagino que la generación que vio de los de Judá, que vieron cómo destruyeron a Samaria y al reino del norte, estos se humillaron, se doblegaron. Pero las demás generaciones se les olvidó. Entonces, el Señor primero mandó a los asirios. ¿Por qué mandó a los asirios al reino del norte? Porque fueron idólatras desde el principio y no entendieron. Y se fueron en pos de dioses ajenos. Y entonces esto fue para que los de Judá vieran. Pero cuando no atendieron, llegaron por ellos los babilonios. Del versículo 52 al 57 vemos los horrores del asedio. Y dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en quien tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadez y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre tus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Entonces, el asedio de estas naciones, la invasión, traería a Israel la destrucción total de la nación. Entonces, aquí estamos viendo en el 52 al 57 las guerras que realizaron tanto los asirios como los babilonios contra el reino del norte y el reino del sur. Todas las ciudades de Israel las ciudades grandes de Israel estaban protegidas por muros altos. Entonces, durante un asedio, el enemigo atacaba una porción del muro hasta que conseguía hacer una abertura en él, y un asedio podía durar meses o años. Lo vimos allá con el rey y el profeta Eliseo, ¿verdad? Que habían sitiado a la ciudad y que ahí podían estar meses. ¿Por qué? Porque se les acababa el agua, se les acababa la comida, y lo que pasa es que entre ellos se empezaban a comer. Mataban a sus hijos, y vemos el caso de aquellas dos madres en la cual le dice: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío. Y entonces se comieron el uno, y al día siguiente, cuando ya tocaba el otro, la mujer estaba indignada no por la muerte de su hijo, sino que estaba indignada porque aquella mujer no había cumplido su promesa. Entonces miren la dureza de corazón que llegó a haber en medio de Israel. Entonces, en el proceso de este asedio, la ciudad se consumía toda su comida y se bebía toda su agua. El resultado de meses y años de asedio era que, acabada la comida y el agua en la ciudad asediada, y los habitantes de aquella ciudad llegaban a estar en una situación muy
angustiosa. Entonces, aquí vemos los horrores del asedio. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que fueran impensables. ¿Qué es este horror que se iba a ver en esto? Que los mismos israelitas se entregarían al canibalismo. Y esto fue lo que sucedió con Israel. Mientras los enemigos se comían el ganado de Israel, los israelitas se iban a comer a sus propios hijos. Aún los esposos que amaban a sus familias iban a considerar comer miembros de su familia, sus hijos y aún a sus esposos. Ahora, ¿usted no se ha dado cuenta, viendo este relato, no se ha dado cuenta que de una manera figurativa, cuando hay muchos problemas en el hogar, hay un destrozo? Porque no en el sentido literal, sino que en el sentido figurativo. Sí, figurativo. Se hartan entre ellos. Se hacen pedazos. Un matrimonio con sus hijos de la noche, así decimos, de la noche a la mañana. No, hubo un proceso, pero de un momento a otro, aquello que parecía bien, hay un problema, ¿va? Y este que no sé qué, y este no sé cuál, se hacen pedazos, hablan de lo peor. Se sacan los trapos más sucios e íntimos que hay entre ellos. Y no importa si el padre mete preso a su hijo, lo demanda, mire, es increíble, ¿verdad? Porque está diciendo que en la parte que aún las mujeres iban en su desesperación, iban a considerar a comer a su esposo, a su hijo, a su hija, y aún su propia placenta después de haber concebido. Entonces, esto se volvió realidad. Lo que el Señor les dijo se volvió realidad cuando los arameos invadieron a Samaria, la capital del norte. Perdón. Esto se volvió realidad cuando los arameos invadieron Samaria, la capital del norte, allá en segundo libro de Reyes 6 del 24 al 29, y cuando los babilonios invadieron a Jerusalén. Esto está en Lamentaciones 2:20 y Lamentaciones 4:10, para que usted lo vaya a buscar. Entonces, algunas personas en Israel se tornaron caníbales para sobrevivir a los horrores del asedio. En este acto inhumano es una evidencia de la depravación del corazón humano cuando está separado de la gracia y del amor de Dios. Amén. Y en los versículos 58 al 68 vemos la ruina de la nación. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, y está en mayúsculas, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Quiere decir que si a pesar de todo esto no os volvéis, entonces Jehová aumentará en gran manera o maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en la multitud. Por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. Así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.
y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Hermanos, y todo esto no ha pasado y no le sigue pasando a la nación de Israel hasta el día de hoy. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Y no habrá quien os compre. Entonces, para ir finalizando, la maldición del pacto vendría sobre Israel por causa ¿de qué? De la desobediencia. ¿Por qué hay maldiciones? Por la desobediencia. Israel tenía que obedecer las palabras de esta ley escritas en este libro. Esta ley era la Torá de Moisés, las palabras que Jehová había dado a Israel por medio de Moisés. Este libro era una referencia, ¿verdad?, a Deuteronomio, el libro que contenía la ley y los mandamientos que Israel se tenía que comprometer a obedecer después de haber entrado a la tierra prometida. Además de obedecer a la ley, a la Torá, Israel tenía que adorar el nombre de Jehová. Son dos cosas muy diferentes. Cumplir, obedecer la ley, pero adorar al Señor. Si Israel no ponía por obra las leyes de Jehová y no adoraba su nombre, la maldición del pacto sería invocado contra Israel y vendrían sobre ellos todas las enfermedades y plagas que Jehová Dios había enviado sobre Egipto durante la confrontación que hubo allá con Moisés y Faraón. ¿Cuál era el propósito de las plagas y las enfermedades? Reducir la población. Los que eran tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena del mar, vendrían a ser en poco número. Entonces, el Dios que se había agradado en dar la tierra de Canaán a Israel era el mismo Dios que iba a arrancar a Israel de aquella tierra que Él les había dado como una herencia eterna. En vez de vivir tranquilamente en la tierra, ellos iban a ser esparcidos por las naciones. En vez de servir a Jehová en la tierra prometida, iban a servir a otros dioses. Como no quisieron servir al único Dios, iban a servir a otros dioses, quienes no tenían ninguna relación con Israel. En vez de encontrar descanso en la tierra de su herencia, vivirían sin tranquilidad, con temores, con tensión, con miedo y con constante incertidumbre en tierra extraña. Entonces, el castigo de Jehová era una revocación de la posición como nación santa y el pueblo especial de su historia. Los antepasados de los israelitas habían salido ¿de dónde? De Mesopotamia para servir a Jehová y escapar de los dioses de piedra y de madera. Pero por su desobediencia, Israel iba a regresar a Mesopotamia. ¿Y dónde estaba Babilonia? Para allí adorar a los dioses que sus antepasados habían abandonado. El Señor saca a Abraham de allá de Ur de los Caldeos, y cuando llegó el tiempo de escogerle esposa, la instrucción fue muy clara. Yo no quiero de allá porque van a haber contaminaciones, van a haber un montón de cosas. Y entonces saca a Abraham para que esta descendencia no copiara lo que había allá, pero por la desobediencia regresaron allí. Increíble, ¿verdad? Entonces Jehová había salido de la esclavitud en Egipto para servir a Jehová, y Jehová había prometido que Israel nunca más regresaría a Egipto.
Pero por causa de la desobediencia, Jehová haría regresar a Israel a Egipto en navíos como esclavos. Esta referencia a los navíos posiblemente es una referencia a los navíos de esclavos usados principalmente por los fenicios. Regresar a Egipto era la culminación de la maldición del pacto. ¿Por qué? Porque les hace un pacto él tenía un pacto preparado porque los sacó de Egipto, pero al desobedecer, entonces lo volvería a la situación en que ellos habían estado. Entonces, y regresando Israel a Egipto, era la nulidad de su historia y era la revocación del pacto. Durante su residencia, durante el tiempo que vivieron en Egipto, ellos sirvieron como esclavos. Pero ahora ni los egipcios los iban a desear usar como esclavos. Significa, les está diciendo, ustedes antes del pacto para Egipto eran valiosos, por eso los esclavizaron. Pero ahora, después de la desobediencia y después de ver de la condición en que iban a terminar, ustedes iban a estar debajo de los esclavos, a tal punto que ni los egipcios los hubieran querido comprar. Porque esto era como, miren, estos salieron de aquí y ahora los tenemos. Sería como, bueno, tenemos un trofeo, tenemos a esta nación otra vez bajo. No, ni así. Iban a quedar en una condición tan nefasta que no serían deseables para los egipcios esclavizar al pueblo de Israel. Entonces, la conclusión de la proclamación de las maldiciones del pacto sobre Israel nos enseña dos cosas muy importantes. Primera, Dios quiere enseñar a Israel la consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué el Señor les dijo todo esto? Porque Él deseaba que Israel aprendiera, entendiera las consecuencias de la desobediencia. Porque el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos entender las consecuencias del pecado. La desobediencia y la apostasía, porque se empieza por desobediente y la desobediencia lleva a la apostasía. Entonces la desobediencia y la apostasía traerían graves consecuencias que iban a afectar a cada israelita por muchos años. Segunda, Israel tenía que escoger entre la bendición de la obediencia o la maldición de la desobediencia. Escoge bendiciones o maldiciones, bendiciones o consecuencias. Entonces la decisión de Israel tenía que tomar, la decisión que Israel tenía que tomar era de suprema importancia para las nuevas generaciones de israelitas. Entonces, no solo por ellos, tenían que tomar decisiones para sus hijos y para que sus hijos tomaran decisiones de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de sus nietos. Ahora que ellos estaban preparando para entrar en la tierra prometida y que todo les fuera bien. Ahora, la decisión era simple, entre vida y muerte, entre bien o mal, entre maldición o bendición. No hay más. Quédese con esto. La decisión es entre dos cosas, vida o muerte, bien o mal, maldición o bendición. No hay más, hermanos. No hay terceras opciones. Israel tomó su decisión. Decidió muerte, decidió mal y decidió maldiciones. La historia de la nación de Israel, que empezó después de la muerte de Josué y terminó en los días del profeta Jeremías, nos enseña que la decisión de Israel no fue muy sabia. Y la palabra dice, si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios que da en abundancia. Entonces, hermanos, solo hay dos opciones. Vida o muerte, bien o mal,
maldición o bendición. No más. Seamos sabios. Padre, gracias por darnos este momento y este tiempo para aprender de tu palabra. Señor, que sepamos decidir bien. Que decidamos cumplir tu palabra y tus mandamientos y adorarte con gozo y alegría. Y eso, Señor, nos mantendrá firme. Padre, aléjanos, ayúdanos a no ser desobediente, porque la desobediencia trae apostasía. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.